esta investigación empezó porque lanzamos un sitio del internet, website, donde personas que tenían información sobre casos de abuso sexual contra personas en organizaciones religiosas, sacerdotes, etcétera, podían reportar estos incidentes con la confianza de saber que iba a ser información privada que se comunicaba. Y bajo esa website recibimos información que por medio de esta investigación pudimos determinar que era creíble, que había información, evidencia que podía comprobar la criminalidad de Nason Joaquín García y varios miembros de su organización religiosa. Por medio de ese website hemos colectado información que ha brindado personas de California sobre casos de abuso. Te tendría que proveer esa información, no estoy seguro. Pero iba entrando bajo visa, creo. Pero no quiero ser incorrecto. Do we know if he was coming in under a visa, Garcia, when he came in? We'll have to find that out. Las víctimas que nos han ayudado a colectar evidencia vienen del condado de Los Ángeles, son miembros de la organización o son hijos de miembros de la organización. ¿Cuál fue la primera pregunta? Sí, sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuántas víctimas hay? Ojalá más gente, más familias, más víctimas deciden ponerse en contacto con nosotros. No sabemos, pero esperamos que cualquier persona que tiene información se pone en contacto con nosotros para poder avanzar este caso. Hay mucha gente que depende mucho en su iglesia, su religión, porque a veces no tienen mucho más, ¿verdad? Trabajan bien duro, pero no son ricos, no son personas de influencia y buscan salvación, ayuda de lo que no se puede ver, de Dios, de ese poder espiritual. Cuando hay alguien que abusa de esa fe, de esa devoción, jugar con la mente de una persona, de una familia, de unos padres, de niños, de niñas de 14 años. Eso para mí, ese no es un líder religioso, es una persona. How do you say sick in Spanish? Pero más que enfermo, esto no es ser enfermo, esto es demented para mí pensar. Yo no sé, yo tengo 3 hijas. Yo no sé cómo alguien puede creer que yo como padre quisiera ver que mi hija estuviera en una situación donde alguien se puede aprovechar de cualquiera de ellas. Demente. ¿Cómo más se puede explicar algo como esto? Y por favor, si usted es parte de esta iglesia, de esta religión, y sabe de casos donde no lo creía, pensaba que no era así, o pensaba que tal vez era algo necesario para poder avanzar los principios de esta religión, por favor, recuérdese que estamos hablando de su hija. Esto no se hace. La mayoría de las víctimas en este momento de que tenemos información son menores de edad, pero también hay víctimas que son adultos en este momento. Es Based difícil on the creer, information that we're collecting, en base a there's la only información these que se four está recibiendo, individuals. There's a pattern here.
es difícil creer en la inocencia de estos individuos. Hay un patrón. As I said, it's sick, and it's hard to believe Esto that es un, these four. esto es enfermante. Probably, maybe we don't understand how tough it is to come forward in a case like this if you're a victim. Comprendemos lo difícil que es para las víctimas el declarar sobre sus casos, especialmente si son mujeres jóvenes Call the shots. You don't get to decide where you que no go tienen once you're independencia y no pueden decidir por su edad a dónde ir o qué hacer o identificarse. I wish I had Espero more que esto resources. sea un despertar. Ojalá We could- tuviera más we could do more in recursos, these cases. But it's tough. pero es difícil. Charges are at this point only allegations. These defendants, Por these ahora, four estas son defendants, solo are presumed acusaciones innocent unless and until proven guilty. But make no mistake, y los acusados son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Prosecute these individuals and bring this case to a close. right now California ¿Por qué lo is the vamos a hacer? center of human trafficking. We have the En highest este momento, number of California es human un foco de trafficking tráfico cases humano. reported. Tenemos el número más alto de casos There were reportados more de than tráfico humano en el 1,300 país, cases reported here in California más de in 1.300 2017 casos alone. reportados en California solamente en 2017. Y sabemos que hay muchos más de los que se reportan. Por eso este caso es tan importante. El tráfico humano es uno de los delitos y emprendimientos criminales de más rápido crecimiento en el mundo y se calcula que produce unos 150 mil millones de dólares en el mundo cada año. Substantial for all of them, but it is highest for him. La fianza más alta es para Nazón, Has a high number. Alondra Ocampo, How much? no recuerdo la cifra específica, And I believe creo que son 25 Medina, Oaxaca is millones, about 5 million. y en el caso de Medina, Oaxaca, unos 5 millones. We're hoping to, Y estarán en corte el lunes. ¿Qué fue lo que condujo a que se incrementara el monto de la fianza? Y nos puede decir cómo es que trajeron a estas víctimas. Las víctimas son de Los So, Ángeles, California o México. we have a great apprehension that Hemos Mr. practicado Garcia 3 will raise the detenciones. money to get a bond to bail himself out. eh, And we have provided with the court de information gente to back up that. y tenemos credible fear we información have that he que el could señor bail García out. estaba consiguiendo el The bail dinero para la should fianza go- started y había el at temor $25 creíble de que million. pudiera tratar de huir. It was increased to $50 million. La fianza inicial era de 35 millones de dólares, fue incrementada a 50. Again, ¿Hubo algo there en is particular? information that we have provided the court. The court has to base its bail determination Información on que the information recibimos, it's getting, que le dimos a la credible information. corte y la corte decide en We base believe that a we have provided very indicios credible creíbles. information, to Pensamos que substantiate hemos our dado concern that, información he would try to creíble flee para fundamentar not just nuestra California, preocupación but the que él podía US tratar de huir if he were to bail himself out. The other si case se le was permitía pagar la the fianza. where the 4 victims Este es un are caso from donde LA County, las in the 4 LA County víctimas area. son del They were condado de essentially Los part of the Ángeles. organization. They were Esencialmente eran parte de la parishioners, if you organización. call them that. This is a pretty large organization. Eran I parte de hesitate la to call it a congregación. church, a mega church. Es lo que podríamos decir And it has una a lot of mega followers. iglesia que And tiene muchos these are- seguidores. some people would probably call this a case of brainwashing. Or, Se pudiera decir que families were aquí influenced. hubo una operación de lavado de cerebro We o have que se victims influenció a algunas where familias. we have solid evidence Tenemos of activity víctimas that amounts to the crimes that I indicated, and we're hoping that others will come forward as well. y hay evidencias que demuestran que fueron objeto de estos tratos. I don't care what he calls it. He committed crimes. We're going to prove Él it. You cometió don't do that crímenes, to children. You don't do that to hizo adults. cosas que no se le hacen a niños, ni siquiera You can't hide adultos. behind some religious. Uno no puede esconderse detrás de Can't act un velo religioso. something that Simplemente les diría que yo entiendo the young que girls muchas familias, muchas very jóvenes frightened, very confused. que deben estar asustadas, muy I confundidas. know this is not easy. Some of these Sé folks que no es depended on fácil. this religious organization, Algunas de this estas church, personas dependían de esta for organización much of their religiosa support. Many of these folks para are not recibir well versed in apoyo. American society. Muchos de estos individuos no conocen
muy bien cómo funciona la sociedad estadounidense y dependen mucho de lo que les da esta organización. Puedo entender su preocupación, pero debemos decir que ninguna ley de California, ninguna ley humana y ciertamente ninguna ley divina permite cosas como las que habría hecho Nazón Joaquín García contra estas jóvenes y otras personas. Lo hemos arrestado y está bajo cargos de explotar a niños, de tener relaciones sexuales con niños, de violar mujeres, de tener un esfuerzo de tratar, trabajando con los otros detenidos, de usar los humanos para usos ilegales. Y este día tenemos bajo detención a las tres de las cuatro personas cargadas con cargos criminales, y esperamos poder tener un juicio sobre estos cargos, y esperamos tener el apoyo de víctimas. Tenemos 4 personas que son víctimas, que nos han dado información, y esperamos tener otras personas ayudarnos con este caso, porque creemos que hay más víctimas del abuso, la criminalidad del señor García. Entiendo lo que están experimentando en este momento muchas familias, especialmente algunos niños, algunas muchachas que tienen miedo, que no saben qué hacer, los padres que están confundidos, que no entienden lo que está sucediendo, especialmente si verdaderamente tienen en su fe que este señor era un discípulo de Dios. Solo les puedo decir que nosotros trabajamos solo con los hechos, la evidencia. Nosotros no podemos poner cargos contra una persona, cargos criminales contra una persona sin tener los hechos. Y tenemos los hechos para cargar a Nazón Joaquín García de criminalidad que no es permitido en California, pero no es permitido bajo los ojos de Dios. Y esperamos que el pueblo nos ayude, porque si verdaderamente uno tiene fe que nuestro Señor quiere darnos justicia y protegernos, por favor, ayúdenos descubrir los acontecimientos en este caso, para llevar a justicia a alguien que tal vez violó no solo las leyes de California, pero las leyes de Dios. Aquí en California, si uno es víctima de un crimen, usted tiene el derecho de salir, hablar de su caso y saber que en California nosotros no somos los que vamos a tratar de hacer algo de deportar a una persona así. Y también al mismo tiempo, bajo las leyes federales, si uno es testigo en un caso criminal, en un caso judicial, usted tiene el derecho de pedir permiso de quedarse aquí en el país, a lo menos durante la estancia del caso, y tal vez recibir una estancia más permanente por el hecho de haber sido una víctima y un testigo de un crimen. Déjame decirles lo que les puedo decir en este momento del caso. Tenemos 4 personas bajo cargos. La investigación sigue adelante. Estamos colectando evidencia. En este momento, 3 de las personas bajo cargos están detenidos. Estamos buscando a Rangel Meléndez. Si alguien tiene información sobre dónde se puede encontrar la señorita Rangel Meléndez, por favor, les pedimos esa información. Y los cargos son similares en muchos casos de los cargos que hemos lanzado contra Nazón Joaquín García.